homilía no es otra cosa que decirle a todos los que estamos en la reflexión de la palabra de Dios que esa palabra se cumple hoy. Es una actualización de la eterna palabra del Señor. Se predica pues en la misa no por demagogia, como algunos me han acusado, ni porque tengamos manía persecutoria, sino porque queremos iluminar con la palabra eterna del Señor la realidad en que la iglesia de nuestra arquidiócesis se mueve, y para que todos los que la componemos, esta iglesia, sepamos juzgar las cosas de la historia no con nuestros criterios personales, sino con la luz de la palabra eterna del Señor, que es la que prevalece para siempre. Nuestras opiniones, nuestros juicios humanos son falibles, son de hombre, pero la palabra del Señor no puede fallar. De allí que un cristiano tiene que aprender a lo largo de toda su vida a iluminar el paso de la historia, los acontecimientos de su vida con la palabra eterna del Señor. ¿Cuántos acontecimientos en esta historia vertiginosa de nuestra patria en nuestros días hay que iluminar con esta palabra de sabiduría eterna? El que un cristiano tiene que buscar. ¿Cuáles son los criterios, las motivaciones? No son los juicios humanos los que hacen la rectitud de una obra, sino a la luz del pensamiento de Dios. Y aquí quiero enfocar ya las lecturas de hoy. Como ven, todas estas realidades y las que cada uno de ustedes podría enumerar no pueden quedar fuera de la luz del Evangelio. Todo el quehacer de la historia tiene un vértice hacia el cual se dirige, al Señor de la historia, Cristo nuestro Señor. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y San Pablo les dice a sus cristianos: todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Esta es la jerarquía que nos quiere enseñar la lectura de la palabra divina esta mañana. En primer lugar, un trasfondo de injusticia. No es invento de los obispos de Medellín. La voz de la primera lectura de hoy es más vigorosa, más fuerte. Se trata de un profeta extraído de la soledad del desierto de Judea, campesino. Y sin embargo, a pesar de no querer ser profeta de Dios, es tan difícil el oficio del profeta, obedece porque el Señor le insiste. Y así va al reino del norte de Israel, donde florece quizá en la cúspide de su gloria ese reino, bajo el reinado del rey Jeroboam II. Se han acallado las voces temibles de la Asiria del norte y de Egipto en el sur, y hay florecimiento, hay paz, hay tranquilidad, pero los hombres no sabemos utilizar la paz que Dios nos da, sino únicamente para el desorden. Los tiempos tranquilos se prestan al abuso del negocio, y allí llega el profeta
en un ambiente tremendo de extorsión, en que el rico quiere acaparar todo y el pobre es cada vez más pobre y el rico cada vez más rico. A este ambiente de injustas negociaciones, donde hasta la religión se ha comercializado, se aprovechan los novilunios y los sábados que la ley de Moisés mandaba descansar y no negociar, precisamente para estar tramando mejores negocios, cómo explotar mejor a esta gente injusta que hasta de la religión hace un trampolín para su dinero. Se presenta a Amós para decirles: escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer grano? No pensaban en Dios, pensaban en lo que les produciría el trigo, el grano, pensaban en cómo explotar, como sigue diciendo el profeta: disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo, hasta la broza del arroz y del trigo, hasta las tuzas, diríamos, se le saca negocio. A esta actitud el profeta recuerda una cosa: jura el Señor por su gloria que no olvidará jamás vuestras acciones. Este es el respaldo del profeta, que detrás de él es Dios que manda a denunciar las injusticias. Por eso, hermanos, ante la dificultad de denunciar las injusticias, los profetas tenían miedo, porque la venganza es terrible, pero al mismo tiempo sentían la confianza de un Dios que los respaldaba. Yo iré contigo, les decía Dios a los profetas, porque es a mí a quien ofenden cuando ofenden y extorsionan al pobre, al necesitado, cuando lo explotan. Es Dios el que sufre, porque su amor está también ofendido. También Jesucristo toma la palabra en el Evangelio de hoy para denunciar la injusticia de un administrador infiel. Muchas veces los administradores son más crueles que los mismos dueños. Quien ha compartido la vida de los pobres en haciendas, en dificultades, se da cuenta que fanáticos son ciertos administradores para quedar bien con sus patronos y estropear, atropellar al pobre necesitado, a quien le quitan el trabajo, como lo están diciendo ahora ya por Aguilares: que te dé trabajo el obispo, que te den trabajo los curas. La burla, además de la ofensa en la propia dignidad del hombre. Queridos hermanos, como los obispos en Medellín en el documento de justicia dicen, ya mucho se ha estudiado la situación de América Latina. No es necesario decir más, únicamente concluir que se ha creado una miseria de masas, que es una injusticia que clama al cielo. Son palabras del magisterio de la Iglesia en América Latina. Una situación de injusticia que clama al cielo. Y esto no puede seguir. Es la necesidad de la transformación, de los cambios necesarios, en la cual labor todos tenemos que aportar. No todos con la misma eficiencia, porque no todos tenemos las riendas de las situaciones, pero sí cada uno, por lo menos las lecturas de hoy nos señalan medios muy eficaces, ante todo las ideas. Un cristiano tiene que ser un hombre que combate con ideas,
no con la violencia. Jamás me cansaré de repetir, si hay una violencia, la única es la de Cristo en la cruz, que ya dejó matarse para que fuera más justo el mundo. Y esa es la que tenemos que transportar a nosotros mismos, haciéndonos violencia a nuestros egoísmos, a nuestras avaricias, a nuestras envidias. Tener que vencer esta lacra de nuestro corazón con estas ideas salvadoras que nos ofrecen las palabras divinas de hoy. En primer lugar, el valor relativo de los bienes temporales y el juicio de Dios sobre ellos. Fíjense la parábola de hoy cómo comienza. Un rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. Es la alusión que Cristo hace. Los bienes de la tierra son de Dios. El hombre los posee como un administrador, y el dueño pedirá cuenta a cada administrador, a cada propietario, a cada terrateniente, de mucho o poco, cómo ha administrado los bienes que Dios creó para el bienestar de toda la humanidad. Hay un juicio de Dios por delante. Y cuando Cristo saca la moraleja de su parábola, dice que el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido, porque los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Y nos invita: ganaos, amigos, con el dinero injusto, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Los bienes temporales tienen un valor, no lo vamos a negar. El Concilio Vaticano II ha afirmado que todo cuanto el Creador ha hecho tiene una autonomía, tiene un valor, pero autonomía en el sentido de que cada cosa vale por sí, pero no en el sentido en que hay que prescindir de Dios. Frente a Dios, todos los valores de la historia y del mundo son valores relativos. Tanto valen en cuanto cumplen el designio de Dios. ¿Y cuál es el designio de Dios? La segunda lectura de hoy es riquísima, hermanos. Yo les invito a que la reflexionen mucho en sus hogares, donde Dios nos describe su designio. Dios es uno y uno solo es el mediador de Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Esta es la verdadera cosa absoluta del cristiano: Dios y su Cristo. Cristo es la riqueza absoluta del hombre. Por ganar a Cristo hay que perderlo todo. Él mismo nos decía uno de estos domingos: el que no renuncia hasta su misma familia, a sí mismo, por seguirme, no es digno de mí. Todo aquel que le da un sentido de idolatría al dinero ya lo está absolutizando. Está siendo un Dios, un becerro de oro, y ante él se postra y hace sacrificios. No le importa mandar a matar gente por conservar esa situación. El único valor para el cristiano es Dios, es Cristo. La única riqueza por la cual vale la pena perderlo todo es aquel que pagó con su vida el precio de mi redención. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde al final de su vida? ¿De qué le sirve
al que gozó todos los bienes de la tierra, extorsionando en la forma que ha dicho hoy el profeta Amós, si ahora se lamenta como el rico Epulón hundido en las llamas del infierno, sus riquezas mal administradas. Y por eso, hermanos, porque la iglesia está puesta para la salvación de todos, como nos ha dicho San Pablo. Esta es la voluntad de Dios, la salvación de todos los hombres. Esto es lo que Dios quiere, salvación de todos. A la iglesia, al evangelio, le duele que haya gente idolatrando al dinero y de espaldas a Dios, porque están camino de perdición, se van a condenar. Y porque quiere que se conviertan al único Dios verdadero, les predica la falacia de las cosas de la tierra. Lo que todo se queda, como dice la parábola de hoy, cuando todo se quede aquí, encontrar amigos allá donde se pueden recibir en las moradas eternas. Dirán, eso está muy lejos, es aquí donde se goza la vida. Se parecen a los niños cuando se les pregunta qué es más grande, la luna o el volcán de San Salvador, y al mirarlo tan cerca al volcán lo ven más grande y dicen más grande es el volcán, y la luna, como está tan lejos, no derivan de la distancia, que es inmensamente más grande. Así sucede también con esta miopía de los bienes temporales. Como los tenemos presente, como ante el dinero se abren todas las puertas, como el hijo pródigo en los días de bonanza, mientras hay, todos son amigos, pero cuando se pierde, entonces se comprende que era más grande la luna, que en el corazón del hombre hay un valor muy infinito, superior a todos los bienes creados y temporales, y que por estos es que hay que luchar, por este corazón que se ha ganado a Cristo, precisamente en la medida en que se ha desprendido de las cosas de la tierra, usándolas conforme Dios las quiere. Aquí quiero hacer un llamamiento a los laicos, ustedes, hermanos, la mayoría que me escucha, los que no son sacerdotes, que por vocación tenemos que servir el ministerio de Dios, y los que no son religiosos ni religiosas, que por vocación renuncian con sus 3 votos para buscar bienes superiores. Ustedes se quedan en el mundo. El concilio dice que su vida está como entretejida con los bienes temporales. De allí la necesidad de tener criterios muy finos para darle a las cosas su verdadero sentido, y el peligro tan grande de que viviendo entre las cosas de la tierra vayan a acabar también haciéndose tierra. La necesidad entonces de que el bautizado, el seglar, que tiene que manejar las cosas temporales, tenga criterios bien sanos y colabore a que este mundo sea conforme al designio de Dios y los bienes estén mejor distribuidos y todos los hombres nos sintamos hijos de Dios, porque esto deriva también de esta alianza que Dios ha hecho con su iglesia, como Amós, el profeta de hoy, que se le llama precisamente en el Antiguo Testamento el profeta de la justicia social. Dice que lo que más le duele es porque este pueblo, con esas diferencias sociales, está siendo un antitestimonio de la alianza que ha firmado con su Dios. Y esto podemos decir del pueblo cristiano. Estas desigualdades injustas, estas masas de miseria que claman al cielo, son un antisigno de nuestro cristianismo. Están diciendo ante Dios que creemos más en las cosas de la tierra que en la alianza de amor que hemos firmado con Él, y que por alianza con Dios todos los hombres debemos de sentirnos hermanos. Si hemos hecho una alianza de pueblo con Dios, este pueblo tiene una ética que Dios la está midiendo en la relación que tenemos con Él.
Y el hombre es tanto más hijo de Dios cuanto más hermano se hace de los hombres. Y es menos hijo de Dios cuanto menos hermano se siente del prójimo, porque lo extorsiona, porque no lo considera como imagen de Dios y como hermano suyo. He aquí pues una lógica de verdadera teología que desde Dios deriva a los hombres, y la iglesia se titula así: el sacramento de unidad de la unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Finalmente, queridos hermanos, hay otro mensaje grandioso en la lectura de hoy, y que es otra fuerza con la cual el cristiano, la iglesia, tiene que trabajar también por hacer un mundo mejor. Y sin esta fuerza, de nada sirven todos los esfuerzos de los hombres. Es la que San Pablo nos ha recordado hoy con palabras muy graves. Te ruego lo primero, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mando, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Y al final, volviendo sobre la misma invitación a orar, dice: encargo a los hombres que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Esta es la colaboración del cristiano ante todo. El cristiano colabora poniendo su fuerza en Dios, sin el cual no es nada el hombre. Orar por los reyes y por los que están en el mando. Hermanos, la posición de la iglesia frente al gobierno no quiere decir que lo ha excomulgado y no reza por él. Yo pido oraciones ahora por los gobernantes, y precisamente cuanto más necesita el país la tranquilidad para vivir en honor, para no vivir estas angustias, que no hay semana en que no anunciemos hechos de sangre, de violencia, de crimen. Es necesario pues una autoridad que cuente con la ayuda de Dios, como dice el Salmo: si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigilan todos los que la cuidan. Si el Señor no construye nuestra civilización, en vano se hacen proyectos a espaldas de Dios. Que tengamos en cuenta a nuestro Señor, ustedes también los gobernantes, y nosotros el pueblo, todos, queridos hermanos, tenemos que orar mucho al Señor. Cuanto más difíciles se tornan las situaciones, es como que Dios nos está probando para ver si tenemos todavía confianza en Él o ya hemos cortado las relaciones con el Señor. Pero una oración, dice San Pablo, que levanta las manos limpias, una oración de manos limpias. También Dios oye al pecador que levanta sus manos manchadas de sangre, y ojalá que tantas manos manchadas de sangre en nuestra patria se levantaran al Señor horrorizadas de su mancha para pedir que las limpie Él. Pero los que gracias a Dios tienen sus manos limpias, los niños, los enfermos, los que sufren, levanten sus manos inocentes y sufridas al Señor, como el pueblo de Israel en Egipto, y el Señor se apiadará y dirá, como en Egipto a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo que gime. Es la oración que Dios no puede dejar de escuchar. Esta es, hermanos, la palabra que nosotros hemos reflexionado hoy, y como ven, de perfecta actualidad. Aunque sea de un profeta 7 siglos antes de Cristo, se torna actualidad ante las injusticias de nuestra gente de hoy. Aunque sea la parábola en un sistema de los tiempos de Cristo, se torna actualidad hoy como un aviso de que hay un juicio de Dios que espera la vida de cada hombre
para pedirle cuenta de su administración, y que el hombre debe de imitar en algo la sagacidad de aquel administrador que se ganó amigos aún haciendo fraudes. No es que el Evangelio alabe aquí el fraude. Hay muchas interpretaciones a este pasaje. Por ejemplo, de que los administradores en tiempo de Cristo eran esclavos y la ganancia de ellos eran los altos intereses que le ponían a las cosas que administraban. Y entonces un esclavo podía renunciar a sus intereses, te perdono los intereses, devuelve solo lo que le debes a mi señor, y así no ha habido ningún fraude. Pero aunque hubiera un fraude, aquí no se justifica eso. Lo que se justifica aquí, lo que se elogia es la sagacidad, la astucia de tener previsión en las horas de crisis para cuando me falten estos bienes temporales que no serán eternos, sino que los he de usar ahora para hacer caridad, para hacer el bien, para administrarlo según Dios, y entonces encontrar el juicio de Dios benigno y haya quienes intercedan por mí. Queridos hermanos, no podía ser más práctica, pues, la palabra de Dios en nuestra vida. Estamos preocupados de las cosas temporales sin las cuales no podemos vivir, y por eso es necesario que se organicen mejor según el pensamiento de Dios. Pero la Iglesia no es sociología, es luz del Evangelio, es luz de fe, pero desde la fe ilumina la sociología, la política, la economía, para que los hombres que manejan esas cosas se inspiren no en sus intereses egoístas, sino en el juicio de Dios, en los designios de Dios, al crear un mundo para todos nosotros que somos sus hijos. Ahora, como hijos de Dios, vamos a acercarnos al altar del Señor y unidos a Cristo, nuestro hermano, que por amor a nosotros se hizo hombre y se hizo víctima, levantemos nuestras manos, limpias o manchadas, pero con una súplica de humildad. Señor, ten piedad de nosotros. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esperamos que comparta este mensaje con amigos, familiares y conocidos. No olvide dejar pulgar arriba y su comentario. Dios nos bendiga. Adiós.